Impresionante cómo se ve la presa Nova Kakhovka en Ucrania. Esta presa que ha sufrido un colapso tras una serie de explosiones. Esto el día de ayer. Asegura Estados Unidos que está trabajando con sus socios para ayudar tras el colapso de esta presa en Ucrania. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, con sus siglas en inglés, informó que colabora estrechamente con sus socios humanitarios para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones provocadas ante la destrucción de esta presa. Ahí está la parte de una casa colapsando ante las inundaciones, asegura el secretario general de la ONU, que son ya 16,000 casas afectadas, pero lo que sigue es lo complicado. Aseguran que el problema generará un efecto negativo medioambiental. Hablan de un ecocidio en la zona, por ejemplo, agrícolas, donde ya no van a poder sembrar en algunos lugares por décadas. Muchas de estas inundaciones están llevándose filtraciones, aceites, etcétera, y están generando toda esa zona, pues básicamente llena de tóxicos que no van a permitir una recuperación rápida de esa zona. No es nomás de esperar a que se acabe el agua, restituir esta zona y ya, sino que el problema será por décadas, según lo que han asegurado. Crimea se quedará también sin agua al menos por 10 años, creen que esta solución no será nada fácil. Las evacuaciones están en marcha a través de autobuses, trenes y vehículos privados, asegura Jessica Jennings, portavoz del USAID. Dice, USAID pudo activar recursos preposicionados para proporcionar autobuses a las horas inmediatas de la ruptura. Asegura Jennings que la agencia compró vales de combustible para los voluntarios de la evacuación para que los socios evalúen los riesgos y desastres secundarios que han estado dándose como resultado de este desastre. Soldados ucranianos presenciaron cómo soldados rusos eran arrastrados por las aguas de las inundaciones y huían de la orilla oriental del río Dnipo tras el colapso de la presa Nova Kakhovka. Aseguran los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania que muchos soldados rusos habrían perdido la vida o resultaron heridos en estas inundaciones. El capitán Andrei Pidishlani aseguró que cuando la presa colapsó la madrugada de este martes, nadie del lado ruso pudo escapar. Todos los regimientos que los rusos tenían de ese lado quedaron inundados. Hacia las 3 de la madrugada, el enemigo voló la central hidroeléctrica de Kakhovka con el fin de elevar el nivel de agua para inundar los accesos a la orilla izquierda del río Dnipo, así como los asentamientos ahí situados, y para imposibilitar el avance de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esa sería la razón por la cual, dicen ellos, los rusos habrían destruido esta presa, para que los ucranianos no puedan avanzar en esa región, pero al mismo tiempo tuvo efectos negativos para los mismos rusos, que asegura muchos de ellos no pudieron salvarse. Dice, es posible que no se les avisara a las unidades rusas en peligro, posiblemente para mantener un factor sorpresa. El gobierno de Ucrania se refirió a estas afirmaciones de que Rusia voló deliberadamente la presa, mientras que Rusia asegura que fueron los ucranianos. Y ahí está la discusión de quién fue. Zelensky pide que haya una responsabilidad penal contra el gobierno de Rusia por el colapso de la presa. En nuestra opinión, dice Zelensky, se trata de un delito de la Fiscalía General, ya lo registró, tendrá pruebas. Existe una clasificación moderna, ecocidio, declara Zelensky en una entrevista concedida el día martes a los medios de comunicaciones de ese país. Se dice que más o menos cerca de 100 entre asentamientos y aldeas podrían ser inundadas en las próximas horas. Las consecuencias, dice, de la tragedia se verán claramente dentro de una semana. Cuando el agua se vaya, quedará claro lo que queda, lo que ocurrirá después, afirmó. Los habitantes de la región de Gerson, en el sur de Ucrania, son evacuados por la crecida de las aguas tras la destrucción de una importante presa en el río Dnipro, como ya les comentaba, en la Nova Kakhovka. Y la inteligencia militar ucraniana afirma que las fuerzas rusas fueron las que lo volaron por pánico, dice. Quieren crear obstáculos para que las fuerzas ucranianas no avancen. Cambiando de tema, él es Brian Johnson, un empresario de tecnología que se ha estado haciendo famoso, sobre todo en redes, por buscar, dice él, lucir como un adolescente. Ha gastado al menos $2 millones solamente el año pasado para este objetivo. Una de las controversias es que
Una técnica anti-envejecimiento que está utilizando es utilizar la sangre de su propio hijo de 17 años para mantenerse joven. Muy al estilo, no sé, los vampiros y eso. Este multimillonario dijo mediante un video en su canal de YouTube que se trata de un experimento el que bautizó como el primer intercambio de plasma transgeneracional, un tema que, bueno, pues también ha hecho tomarse fotos con su propio padre. Aseguran que le sacaron a su hijo más o menos 1 litro de sangre. Impresionante, es demasiado eso. Esta fue procesada, separada por partes. Una máquina lo divide en plasma, glóbulos rojos, blancos y plaquetas para después inyectarlos en el cuerpo del padre. Asegura que está cumpliendo su meta de no envejecer. No sé, la verdad, o sea, porque también ahí se sabe que se ha hecho algunos arreglos, digamos, cosméticos. Digo, interesante, pero pues, no sé, ¿qué opinan? ¿Realmente se ve como adolescente o no? No sé, no lo veo así. Bueno, ahí está otra de las imágenes, un personaje que obviamente pues se ha vuelto muy viral últimamente, pero hablando de esos temas, quiero platicarles de otro caso también interesante, de esta señora. La señora tiene 108 años y aquí es más interesante porque revela cuál ha sido su secreto para vivir tanto tiempo, y no nada más es el vivir tanto tiempo, sino estar saludable para tomarse su juguito, para vivir la vida muy a gusto. Bueno, pues está chistoso porque dice esta señora de 108 años, insisto, se llama Ada Daniel y bueno, recientemente festejó este cumpleaños 108 y pues todo el mundo le preguntó, ¿no? ¿Qué onda? Recibió 300 tarjetas de felicitaciones. Esta señora dice que le debe la vida larga al haber tenido perros en lugar de hijos. En una entrevista hecha por la BBC en Inglaterra, le preguntó obviamente que cuál era su secreto, ¿no? Y dijo, pues bueno, tener perritos y no hijos, ¿no? Ahora sí que no se estresa, dice. Ella habría nacido en 1915. A los 27 años se casó y en 1944 fallece su esposo. El 44 se casa, perdón. El 44 se casa y él fallece muchos años después, pero nunca tuvieron hijos. Asegura que una de las cosas que más le gusta hacer es caminar diario. Ella caminaba, se iba a caminar en la calle y andaba por todos lados, esto hasta los 97 años. Hasta los 130 años ingresó a un hogar de estos de cuidado para gente mayor. Estaba bien emocionada por llegar a los 108 años y estaba muy a la expectativa pues de festejar ese cumpleaños. La gente que la conoce pues asegura que fácil va a vivir muchos años más y que bueno pues está con una lucidez mental sorprendente. La atención y bueno, se ha vuelto también pues tendencia estas microcasas que está vendiendo Home Depot, algunas incluso por menos de $30,000, casitas chiquititas y ya prefabricadas, como pueden observar. Dentro de su catálogo ha puesto estas pequeñas casas en las que, bueno, si tú tienes un buen terreno y no te quieres esperar mucho para la construcción, etcétera, no te gusta tener una casa muy grande, que es una tendencia, de tener casas bien pequeñitas y mejor viajar, hacer jardinería, hacer otras cosas en el patio y no tanto dentro de la casa, sino estar más en el exterior o salir más, ¿verdad? Es una tendencia cada vez más grande, una tendencia muy hacia el minimalismo, que no es nada más tener menos, sino tratar de tener menos cosas, pero de mayor calidad, ¿no? Eso es como un poco la idea. Y yo me imagino que por esa tendencia la vio Home Depot, dijo, pues chance y pega. Así que han estado publicando pues casas que van desde los $30,000, $65,000, $40,000, o sea, una casa pues chiquititas, pero no es la única empresa. Hay varias empresas allá en Estados Unidos que se dedican específicamente a eso, a hacer casas prefabricadas muy pequeñitas. Si tu medio ambiente no es muy de tornados y huracanes y esto, pues una casa así igual no es tampoco tan mala idea, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero bueno, suena al menos interesante, una tendencia que se está dando también muchísimo. Y bueno, pues ahí están las notas también curiosas del día de hoy. Vamos a estar en vivo más adelante para platicar cómo va el tema de la presa. Estamos ahí al pendiente. Hasta luego.